Dicen que conducir de noche revela más de lo que uno quisiera. Que las sombras no siempre vienen de los árboles, y que hay pasajeros que jamás debieron subir. El último pasajero. La carrera nocturna. La ciudad dormía entre sombras y neones parpadeantes. Las calles parecían vacías, como si la noche las hubiera tragado. Julián, un taxista de 48 años, cansado y con el rostro marcado por años de desvelo, recorría las avenidas con la esperanza de conseguir una última carrera antes de irse a casa. Era viernes, casi medianoche. En el radio del taxi sonaba una vieja balada de los 80, y la voz del locutor se entrecortaba por la mala recepción. El tablero marcaba Unidad 13, un número que siempre le pareció de mala suerte, aunque nunca lo dijo en voz alta. Julián encendió un cigarro y bajó la ventanilla. El aire era húmedo, cargado de una neblina espesa que comenzaba a cubrir la ciudad como una manta mortuoria. Algo se sentía extraño esa noche. En la esquina de la calle Bolívar, justo frente a un parque sin luz, una figura femenina apareció de la nada. ¿Qué demonios?, murmuró Julián al frenar de golpe. Era una mujer vestida completamente de blanco. No tenía paraguas, ni abrigo, pero no parecía sentir frío. Levantó la mano con lentitud, haciendo una seña para que se detuviera. Julián dudó unos segundos. Había algo en su mirada, algo que lo inquietaba profundamente. Pero el instinto de taxista fue más fuerte. ¿A dónde va, señorita?, preguntó mientras bajaba un poco la ventana. Ella se acercó sin decir palabra. Sus ojos eran negros como la noche. Su voz, suave pero con un tono que calaba los huesos, pronunció: «A la antigua fábrica del río, ¿puede llevarme?». Julián sintió un escalofrío inmediato. Esa fábrica había sido clausurada hacía más de 20 años, tras un incendio y varias desapariciones. Nadie hablaba de ese lugar, nadie en su sano juicio iría ahí de noche. «Disculpe», dijo. «¿La fábrica del río?», preguntó incrédulo. «Sí, es urgente», respondió ella sin emoción. Contra todo sentido común, Julián desbloqueó las puertas. Algo lo empujó a permitirle entrar. Tal vez curiosidad, o algo más oscuro. La mujer subió al asiento trasero sin hacer ruido. No movió el asiento, no cerró fuerte la puerta. Era como si flotara. El taxi arrancó, y en el retrovisor, Julián la miró. No parpadeaba, no se movía, solo lo observaba fijamente. Y así comenzó el viaje más aterrador de su vida. Silencio en el asiento trasero. El motor del taxi rugía suavemente mientras la ciudad se desvanecía detrás. Julián no podía dejar de mirar por el retrovisor. Aquella mujer simplemente estaba ahí, inmóvil, como una estatua viva. «¿Está bien?», preguntó, intentando sonar casual. Ella no respondió. Solo dirigía su mirada al frente, con los labios apretados y el rostro pálido. El silencio era sepulcral. No había música, ni ruido en la calle. El viento ni siquiera movía las ramas de los árboles. Todo estaba quieto. A Julián le sudaban las manos. Cada semáforo parecía tardar una eternidad. No recordaba que ese camino fuese tan largo, ni tan vacío. Ni un solo coche pasaba a su lado. «Señorita, ¿por qué quiere ir a la fábrica?». «Esa zona está cerrada. Es peligroso, nadie vive por allá». La mujer, sin cambiar la expresión, murmuró: «Ahí perdí algo que necesito recuperar». «¿Qué cosa?», insistió Julián. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos ya no eran normales. Eran completamente blancos. Pero cuando Julián parpadeó, ya estaban negros de nuevo, como si nada hubiese pasado. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Estaba seguro de lo que había visto. ¿No fue su imaginación? Y entonces, mientras cruzaban un puente desierto, el radio del taxi se encendió solo. Una voz distorsionada comenzó a repetir en bucle: «No la mires. No la mires. No la mires». Julián golpeó el tablero con furia. «¿Qué carajos está pasando?». La mujer rió suavemente. Una risa hueca, triste, como si viniera de muy lejos. «Falta poco», susurró ella. «Ya casi llegamos». Julián sintió que su corazón se detenía por un segundo. Aquella noche estaba dejando de ser una simple carrera. Algo mucho más oscuro lo esperaba en ese destino. La ruta del olvido. El taxi avanzaba por calles que Julián no recordaba haber recorrido antes.
Era como si la ciudad se hubiese transformado. Las avenidas ahora estaban cubiertas de neblina densa, y los edificios parecían abandonados, vacíos, como ruinas atrapadas en el tiempo. «Esto no puede ser», murmuró Julián. «¿Este camino no lleva a la fábrica?». Revisó el GPS del tablero. La pantalla parpadeaba, mostrando solo una línea roja que se desvanecía poco a poco. El sistema no reconocía la ubicación. «¿Dónde estamos?», preguntó, ahora con la voz temblorosa. «Donde siempre debiste estar», respondió la mujer, sin siquiera mirarlo. Julián pisó el freno de golpe. El taxi se detuvo en medio de una intersección sin luz. Quería bajar, salir corriendo, abandonar todo, pero sus piernas no respondían. «¿Quién eres?», gritó mientras volteaba con desesperación. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con una luz mortecina. ¿Y su rostro ya no era humano? La piel parecía cuarteada, grisácea, como si hubiese estado sumergida en agua por días. «Tú me llevaste, hace años, y nunca volví». Julián sintió cómo se le helaba la sangre. «No. No puede ser», susurró. «Eso fue un accidente. Yo no te vi. Era de noche, llovía». La mujer sonrió, pero no con odio, sino con una tristeza infinita. «No vine por venganza, vine para que recuerdes. Para que pagues». Y de pronto, el entorno cambió. La niebla se esfumó. Las luces de la ciudad volvieron. El taxi estaba detenido justo frente a la entrada oxidada de la antigua fábrica. Julián miró hacia atrás, y el asiento estaba vacío. «¿Qué demonios? ¿Dónde está?». La puerta trasera nunca se abrió. Nadie bajó. Pero las huellas húmedas seguían ahí, marcadas en la alfombra. Y en el vidrio empañado de la ventanilla, apareció escrita una sola palabra, como si alguien la hubiese trazado con un dedo desde dentro. «Recuerda», Julián respiró agitado. Estaba temblando. ¿Era real? ¿Era una alucinación? No podía saberlo. Pero algo era seguro, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El regreso a la fábrica maldita. La fábrica estaba exactamente igual a como Julián la recordaba, o más bien, como intentaba olvidar. El portón oxidado colgaba de una sola bisagra, y un letrero viejo decía: «Prohibido el paso. Peligro de derrumbe». Pero el verdadero peligro no estaba en las paredes. ¿Por qué volví aquí?, se preguntó, con la respiración entrecortada. El viento soplaba fuerte, arrastrando papeles, hojas secas y voces. Sí. Voces susurraban entre las sombras. Algunas reían, otras lloraban. Julián descendió del taxi, incapaz de resistirse. Algo dentro de él lo empujaba a cruzar el umbral. Cada paso sobre el suelo de concreto retumbaba en sus oídos. El eco lo perseguía, como si alguien caminara justo detrás de él. Pero al voltear, no había nadie. Las paredes estaban cubiertas de moho, ceniza y dibujos hechos con tiza infantil. Un rostro de mujer, dibujado una y otra vez, con ojos negros y lágrimas rojas. Era ella. Y en el centro de la nave principal, una prenda blanca colgaba de una viga. Era el mismo vestido que la pasajera llevaba puesta. «No puede ser», susurró con la garganta seca. Y de pronto, una risa suave rompió el silencio. La misma que escuchó en el taxi. Julián había entrado al corazón de su peor error. Lo que el agua no se llevó, la oscuridad dentro de la fábrica era total. La linterna del celular apenas iluminaba unos pocos metros. Pero entre los escombros, Julián encontró algo, una fotografía vieja. Era él, junto a una niña pequeña, y al fondo, la misma mujer del taxi, con ese rostro tranquilo que ahora parecía tan ajeno. «No, esto no puede ser. Yo no la conozco», gritó, soltando la foto. Pero en cuanto cayó al suelo, el sonido de agua comenzó a llenar el aire. Gotas, luego charcos, y de pronto, una ola invisible inundó sus zapatos. El piso comenzó a llenarse de agua helada. ¿De dónde sale esto? Y allí, reflejada en el agua, apareció la figura de la mujer, pero no frente a él, sino debajo. Como si estuviera atrapada, bajo el suelo, mirando desde las profundidades. «Tú, me dejaste allí», susurró su reflejo. Julián gritó. Cayó hacia atrás, resbalando entre el agua negra.
Estaba reviviendo lo que nunca quiso aceptar. La culpa había regresado para cobrarle lo que nunca confesó. Sombras en el parabrisas. Julián escapó como pudo de la fábrica. Subió al taxi jadeando, empapado, temblando. Encendió el motor y pisó el acelerador. Pero en cuanto el coche avanzó unos metros, el parabrisas se empañó por completo. Y en medio del cristal, comenzaron a marcarse manos. Decenas de manos, como si alguien, no, muchos, intentaran entrar desde fuera. ¿Qué quieren de mí?, gritó desesperado. La radio volvió a encenderse. Esta vez no había voces, solo el llanto de una mujer, ahogado, profundo, como el de alguien que murió sin poder gritar. Y en medio de ese sonido, la voz de la pasajera volvió a escucharse. Te subiste al taxi, hace más años de los que recuerdas. Julián frenó en seco. Eso no tenía sentido. Él era el conductor. Él nunca fue el pasajero. Pero el espejo retrovisor lo traicionó, lo mostró a él, en el asiento de atrás, con el rostro ensangrentado. No, no soy yo. No lo soy. Era posible que no recordara quién era en realidad. Pasajeros del más allá. Esa noche, Julián recogió a más de un cliente. Cada vez que detenía el taxi, alguien subía. Rostros pálidos, cuerpos sin sombra, miradas perdidas. Todos pedían lo mismo: llévame a donde no duela. Y mientras conducía, ellos hablaban sin cesar, de sus muertes, de sus tragedias, de lo que los había condenado. Una mujer le mostró su cuello marcado por un alambre. Un niño le entregó una muñeca rota, con la cara quemada. Un anciano gritó por su esposa que nunca volvió de la guerra. Eran almas. Almas que habían quedado atrapadas en su taxi. Bájense. Todos. Gritó con los ojos llenos de lágrimas. Pero ellos no lo miraban. Solo seguían repitiendo frases, como si estuvieran atrapados en bucles eternos. Y entonces, Julián entendió. Él era su conductor, pero también, su castigo. Kilómetro maldito. En la carretera vieja, a las afueras de la ciudad, hay un tramo que nadie recorre después de las 3 de la mañana, dicen que es donde el tiempo se dobla. Julián lo conocía, y lo evitaba. Pero esa noche, sin darse cuenta, había entrado de lleno. No puede ser. Este mismo kilómetro lo pasé hace 5 minutos. El mismo cartel torcido. La misma gasolinera cerrada. El mismo perro negro al borde del camino. Estoy atrapado, en un bucle. Gritó. Y como si respondieran a su angustia, las luces del coche comenzaron a fallar. Se apagaban cada vez que cruzaba ese punto. Pero en la cuarta vuelta, alguien estaba esperándolo a mitad del asfalto. Era la mujer. Otra vez. No puedes seguir huyendo, dijo. Esta carretera es solo tu castigo. Y detrás de ella, una hilera de taxis iguales al suyo apareció entre la neblina. Todos vacíos. Todos abandonados. Julián gritó, y aceleró, directo hacia el olvido. Las llaves del recuerdo. De pronto, Julián despertó, o eso creyó. Estaba en su taxi, detenido frente a su casa. El sol apenas asomaba. Todo parecía normal, su calle, su buzón, el perro del vecino ladrando. Fue un mal sueño, dijo jadeando. Todo fue un maldito sueño. Pero al meter la mano en su bolsillo para guardar las llaves del coche, encontró algo que lo paralizó. Una medalla religiosa, cubierta de barro. ¿Esto qué? Esto estaba colgado en el cuello de la pasajera. Y en el espejo retrovisor, colgaba ahora un listón blanco, igual al que la mujer llevaba en el cabello. No. Esto no puede estar pasando. Gritó. Y al mirar al asiento trasero, lo vio. Un sobresellado. Con su nombre escrito a mano. Con la misma letra que vio en la ventanilla. Temblando, lo abrió. Dentro, había una foto, suya, pero mucho más joven, con uniforme de taxista, junto a una cruz de carretera. Fecha, 1998. Eso fue hace más de 20 años. ¿Qué está pasando conmigo? La cruz del olvido. Julián fue al lugar de la foto. Era una curva peligrosa en la carretera vieja. Allí, oxidada y casi cubierta de hierba, estaba la cruz. La madera estaba podrida, pero el nombre seguía visible. Mariela Vargas. Fallecida el 7 de agosto de 1998.
Nunca olvidaba. Ese nombre lo conocía. Era la mujer. La pasajera. La del vestido blanco. El corazón le latía con fuerza. Yo estuve aquí esa noche. Recordó el accidente. Recordó la lluvia, el ruido de los frenos, el cuerpo sobre el asfalto. Recordó haber huido. Él nunca pidió ayuda. Nunca miró atrás. Y ahora ella había regresado. No por venganza, sino por justicia. Una brisa helada sopló entre los árboles. Y junto a la cruz, apareció por última vez Mariela. Con la cabeza gacha y una sonrisa triste. Gracias por recordarme, susurró. Y se desvaneció con la luz del amanecer. Eco de una confesión esa noche, Julián no pudo dormir. El rostro de Mariela, su voz, su mirada triste, todo se repetía en su mente como un disco rayado. Yo la maté, susurró frente al espejo. Yo fui quien la dejó allí, sola, en esa curva maldita. Se miró con asco. Ya no era el hombre que era antes. Era un cobarde. Un criminal que había huido del pasado como si se pudiera escapar del remordimiento. Encendió el televisor buscando distracción, pero en el noticiero apareció una nota vieja rescatada del archivo: accidente en carretera deja a una joven sin vida. Se busca al conductor del taxi involucrado. Desapareció tras el impacto, ese titular lo golpeó como un balde de agua helada. Su rostro, el taxi, todo estaba allí. Siempre lo supieron. Y nadie dijo nada porque él también se cayó. Julián se arrodilló, llorando, mientras una brisa helada recorría su casa. Las ventanas se abrieron de golpe. Y una voz, suave, como un murmullo, le habló al oído: es hora de terminar lo que dejaste inconcluso. La última carrera a las 2:45 de la mañana, Julián tomó las llaves del taxi por última vez. Subió al vehículo sin decir palabra. Se miró en el retrovisor, y por un momento, no vio su reflejo, sino el de ella. Mariela, mirándolo fijamente, con los ojos llenos de lágrimas y sangre. Encendió el motor. La radio se encendió sola. Esta vez no con llantos, ni risas, sino con una canción suave, antigua, la misma que sonaba esa noche del accidente. Esta será la última carrera, susurró Julián. No puso rumbo. El taxi simplemente condujo solo, como si conociera el camino de la redención. Pasó por calles vacías, semáforos muertos, barrios dormidos. Y cuando llegó al kilómetro exacto donde todo ocurrió, el reloj marcó las 3 de la mañana. Allí estaba la cruz. Solitaria. Vieja. Doblada por el tiempo. Y frente a ella, Mariela. No como un fantasma, no como una aparición. Era ella, de pie, en silencio, esperándolo. Julián detuvo el coche y bajó. Te fallé. Y lo sé. Pero esta noche, vine a entregarte lo que siempre te negué, la verdad. El perdón de los muertos. Julián cayó de rodillas. El rostro bañado en lágrimas. Extendió las manos hacia Mariela. Tú solo querías llegar a casa, y yo te negué ese derecho. Mariela no hablaba. Solo lo miraba con una mezcla de compasión y tristeza. Entonces, del suelo emergió una luz suave, blanca, como si la tierra misma aceptara sus palabras. Y junto a la cruz, comenzaron a aparecer otras siluetas. Otros pasajeros. Los mismos que lo habían acompañado esas noches. Todos lo rodearon, en completo silencio. Pero en sus miradas ya no había rencor, sino paz. Mariela se acercó. Le tocó el rostro, y por primera vez, habló con claridad. Gracias, por no olvidarme. Y le entregó algo, una pequeña flor blanca, igual a la que llevaba en el cabello aquella noche. La flor brilló en sus manos, y cuando Julián volvió a mirar, todos habían desaparecido. Solo quedaba la cruz, y el eco del perdón. El nuevo amanecer. Cuando el primer rayo del sol cruzó el horizonte, Julián seguía allí, de pie, frente a la cruz. Por primera vez en décadas, sentía el corazón ligero. Como si alguien le hubiera quitado un peso que arrastró durante toda una vida. Regresó al taxi. La radio estaba apagada. El espejo reflejaba solo su rostro. Nada extraño. Nada más. Al encender el motor, notó algo diferente: el asiento trasero estaba vacío, pero olía a flores blancas,
y una brisa cálida recorría el vehículo. Condujo de regreso a casa, en silencio. El camino parecía nuevo, como si el mundo lo recibiera distinto. Los mismos lugares, pero con otro aire. Y entonces entendió. No se trataba de olvidar lo que pasó, sino de aceptarlo, enfrentarlo, y dejar que el alma encontrara su camino. El último pasajero esa noche, Julián colgó las llaves del taxi. Para siempre. Ya no volvería a conducir. Su labor había terminado. No más carreras. No más kilómetros con pasajeros del más allá. Salió al patio, respiró profundo, y miró el cielo estrellado. Y en medio de ese silencio, una última voz le habló al oído, suave como una caricia: gracias por llevarme a casa. Julián sonrió, y por primera vez en muchos años, durmió en paz. La historia del taxista que recogió a un alma en pena había llegado a su final. Pero en las carreteras del mundo, siempre hay alguien esperando su última carrera. ¿Y tú? ¿Te atreverías a subir al taxi si te lo encuentras en la madrugada? Gracias por acompañarnos en esta inquietante historia de El último pasajero. ¿Te gustó esta aventura llena de misterio y terror? No olvides darle like, compartir y dejar tus comentarios contándonos qué te pareció. Y si quieres seguir descubriendo relatos que te pongan los pelos de punta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí la oscuridad siempre tiene algo que contar.